Muy buenas tardes, tengo la oportunidad de entrevistar al profesor Juan Herrera, encargado del curso de matemática de primero de secundaria, del Colegio San José, ubicado en el departamento del Cusco, en el distrito de San Sebastián. El grado cuenta con 120 alumnos y son 4 aulas. Querido Juancito, ¿qué es la retroalimentación y para qué o con qué fines se realiza? La retroalimentación expresa la opinión, un juicio fundado sobre el proceso de aprendizaje, un juicio sobre el proceso de aprendizaje, con los aciertos y errores, fortalezas y debilidades de los estudiantes. Eso para mí es importante. En nuestra práctica pedagógica, el día a día, tenemos que interactuar con nuestros estudiantes realizando diversas actividades que permiten desarrollar sus diversas capacidades, expresarlas y tenerlas presentes. Yo lo he dividido algunas características de la retroalimentación en lo que siguiente. Son 3 puntos, para mí importantes. La constructiva. ¿Qué es lo que hizo bien el alumno? ¿Qué puede mejorar y cómo puede mejorar? Para mí es importante eso, la constructiva. ¿Qué es lo que hizo bien? Tengo que saber qué ha hecho bien. Potenciar eso que hace bien. ¿Qué puede mejorar? Si en algo se equivocó o le falta algo, ¿qué puede mejorar? ¿Y cómo puede mejorar? Eso es la constructiva de la retroalimentación. La comprensible. Tiene que ser esto de forma oral o escrita. O sea, toda la retroalimentación oral o escrita, en la pizarra o de forma verbal. A esto a la vez tienen que ser las retroalimentaciones breves, específicas, enfocadas en la tarea, no irse lejos, no hacerlo largo, sino hacerlo corto, específicas, saber qué es lo que necesitas retroalimentar y enfocar en la tarea que tienes que hacer. Tiene que ser oportuna, bien al inicio, bien en intermedio o bien al final, pero oportuna. Si el niño no entendió ese momento, no es que lo dejes hasta el final de la clase y vuelvas a hacer la retroalimentación. No, tienes que ese momento parar y empezar la retroalimentación. ¿Para qué es la retroalimentación? ¿Qué beneficios vamos a tener de la retroalimentación? Promueve la autoevaluación. Importantísimo. O sea, una retroalimentación, el alumno se va a autoevaluarse de aquello que sabe. Fortalece el autoaprendizaje. O sea, que ya ha aprendido, se ha equivocado, pero en la retroalimentación tiene que autoaprender. Mayor fijación en el aprendizaje. La retroalimentación es el momento en el cual tú debes de actuar. Entonces, estas son las características y por qué es importante la retroalimentación. Tengo la oportunidad de visualizar la retroalimentación que realiza los estudiantes de primero sobre los conjuntos, específicamente acerca de conjuntos unitarios e iguales. Les invito a ver. Grandes cosas son posibles. Hoy día vamos a tocar el tema de conjuntos. Ya lo hemos visto en clase, solamente vamos a recordarlo. Tenemos ahora el conjunto unitario y los conjuntos iguales. ¿A qué llamamos conjunto unitario? Llamamos conjunto unitario cuando tiene un solo elemento. A esto llamamos un conjunto unitario. Cuando tiene un solo elemento. Este es el conjunto B. Tiene un solo elemento. Y aquí llamamos conjuntos iguales. Cuando sus elementos son iguales. Sus dos elementos son iguales. A eso llamo
conjuntos iguales. También podemos tener conjuntos iguales de dos mascotitas, dos conejitos, que son conjuntos iguales. A eso llamamos conjuntos unitarios y conjuntos iguales. ¿Qué instrumentos de evaluación usas para verificar? En las matemáticas es bastante complicado, porque en las matemáticas tienes que trabajar bajo competencias y que tienes que desarrollar una serie de, a partir de las capacidades, desarrollar una competencia. Para mí, lo que más utilizo es la lista de cotejos. En la lista de cotejos me permite estar en los sitios de los alumnos, compartir y caminar. Un profesor de matemáticas tiene que estar andando por cada sitio y eso te permite hacer una lista de cotejos. Hasta qué ha aprendido, qué competencias le falta, qué capacidad le falta. Eso me permite. Las rúbricas, que también las utilizamos, son buenas, pero como les digo, prefiero yo la lista de cotejos que me permiten evaluar. Esto es retroalimentar. Es un proceso que hay que trabajar paso a paso. La primera parte no depende del alumno en la retroalimentación, depende del maestro, que se da cuenta que los alumnos están con una cara así, como que no han entendido, otros durmiéndose, otros sin hacer nada. Eso depende de nosotros los docentes, para darnos cuenta si ha entendido o no ha entendido nuestro alumno. Sin retroalimentación no hay competencias ni capacidades que el alumno pueda entender en matemáticas.